Amigas, ya estamos listos nuevamente para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Gracias a Walter Pérez, a Alberta Cisneros, a Gervasio Zárate, a Mari Briceño, a Javier Macías, a Marcelino Coronado, a Mari Carmen Becerril, a Javier Ortiz. Gracias a todos ustedes, a María López, obviamente, a Silvia Crespo, a Vilma Gladys Amiel Escobar, a Rosa María Reyes Cortés, a César Calzado, a Juan Mendoza Rocha. Gracias a todos los que se van sumando, a Lilia Membrilla, a Rogelio Molina Gutiérrez, a Félix Gutiérrez, a José Luna. Gracias a todos ustedes por este respaldo y por estar aquí apoyándonos en los chats. Gracias a quienes van llegando y se van sumando. Gracias a quienes están apostándole $1, $1, €1 a este espacio libre como el viento. Evelia Cruz se reporta desde Oceanside, California. José Ángel Plancarte manda saludos a la raza. María Inés Delgado Ruiz, gracias a todos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, y este es un tema que vamos a abordar con el abogado César Gutiérrez Priego y con el sensei Ramiro Padilla Tondo, se refirió al caso de El Nini, el personaje señalado de ser el pistolero principal de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, en Sinaloa, quien habría sido arrestado hace unos días por allá en Culiacán. Y es que un juez federal le ha otorgado un amparo. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el planteamiento en la mañanera. El dedazo, la cargada, todo eso. Entonces apenas están cambiando las cosas. Entonces, pues, si ahora el Poder Judicial, que está prácticamente secuestrado, tomado por la oligarquía de México, se quiere convertir en el poder de los poderes, pues está un poco exagerado, ¿no? Están levitando, porque eso pues, ni es constitucional, es antidemocrático, ni lo va a permitir el pueblo. Ah, sí, pero no tiene sentido eso. Eso no, nada más porque lo preguntan ustedes, pues. Pero la gente está muy empoderada. El pueblo de México está muy empoderado, mucho más que estos órganos de poder formal. ¿Por qué digo de poder formal? Porque al final de cuentas son instrumentos al servicio de grupos de intereses. Están ahí. Y continúa así el enfrentamiento, la confrontación directa con el Poder Judicial desde Palacio Nacional. Y es que creo que el presidente tiene más que las herramientas necesarias para seguir exhibiendo estos intereses inconfesables de los miembros de un Poder Judicial que se niega, entre otras cosas, a entregar el dinero de 13 fideicomisos, multimillonarios fideicomisos, y andan regateándole el apoyo al pueblo con ese dinero, y me refiero al pueblo de Guerrero afectado por el paso del huracán Otis, algo que ya había aceptado la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Mi querido Ramiro Padilla Tondo, ya estás listo, querido sensei, y vamos a hablar sin pelos en la lengua, sin censura. ¿Cómo te va? Ya rasuradito y toda la cosa, qué bárbaro. No, muy bien, sí, no, pues que a veces hay que rebajarse un poco la barba porque está canijo, pero sí, viendo todo este desastre y toda esta
el asunto de los organismos autónomos y cómo se manejan y cómo se han construido poderes paraestatales, ¿no? Esto es que se ponen no tanto como un complemento, sino como una competencia para la presidencia, para tratar de obstaculizar todo lo que huela a cambio, ¿no? Por el asunto del status quo y por el asunto de estos poderes fácticos que han pretendido convertirse en un gobierno paralelo al del presidente López Obrador. Pero, o sea, pues, al final de cuentas, la batalla de las credibilidades, pues la Suprema Corte de Justicia va perdiendo y por paliza, aunque tengan a todos los medios hegemónicos de su lado, ¿no? Es una parte interesante. Así es, el querido Ramiro Padilla Tondo, escritor, analista político, autor de libros como El Pequeño Chairo Ilustrado, ya hablando con nosotros sin censura. Y déjenme saludar también al abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, el querido César Gutiérrez Priego, que le entra a la mesa. ¿Cómo estás, César? Muy bien, Vicente. Saludo a Ramiro Godínez, porque hoy viene de Ramiro Godínez. Le mando. Creo que nunca lo había visto rasurado, entonces, bueno, me congratulo de que ya por lo menos no le tenga miedo al agua y al jabón. Ya va a empezar César Ramiro. Oye, César, ¿cómo ves el caso del Nini? Este personaje que de hecho, tú anunciabas en su momento, estaba siendo detenido por las Fuerzas Armadas por allá en Culiacán, señalado por ser uno de los pistoleros o el pistolero mayor de los hijos del Chapo Guzmán, y que ahora parece recibir una mano amiga del Poder Judicial, y eso es lo que exhibe en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Imagínate, hasta Biden felicitó al gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador por la detención del Nini, y ahora resulta que le conceden este amparo, lo que creo yo forma parte de este enfrentamiento entre poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. ¿O cómo lo ves tú, César? Mira, ahí yo creo que sí tenemos que ser justos, te voy a explicar, porque yo lo había dicho ya en alguna otra entrevista, que la delincuencia organizada realmente se encuentra organizada y existen obviamente diferentes grupos. Están los que se encargan de la venta de drogas, de los que realizan el negocio, los que lavan el dinero, los que cooptan autoridades, políticos, etcétera. Igual tienen un área jurídica. Aquí lo que hicieron fue, ellos presentan un amparo con fundamento del artículo 22 constitucional, que es una trampa legal que muchas veces utilizamos los abogados. La jueza, aunque no quiera, forzosamente tiene que conceder una suspensión. Eso es porque te lo dice la Constitución y te lo dice el artículo 126 de la Ley de Amparo. Eso es una suspensión provisional. Esa se otorga desde que se presenta por medio del artículo 22. Así lo dice la Constitución y así lo dice la Ley de Amparo. Lo importante será qué es lo que viene, ¿no? Y entonces nos daremos cuenta si hay realmente un interés por parte de esta juzgadora federal. La realidad es que sí entiendo el concepto legal, aunque no estoy de acuerdo, y es la parte que hemos hablado muchas veces. Nuestro sistema jurídico está acostumbrado a cumplir a rajatabla la ley. Se va sobre lo que dice la ley, sobre la justicia, y ese es un problema grave que tenemos. Pero en esta ocasión sí tengo que estar de acuerdo en que la Ley de Amparo y el artículo 22 constitucional son muy claros. La juez tenía que conceder forzosamente la suspensión provisional. Por supuesto que veremos, viene una segunda parte del juicio de amparo, que sería la suspensión definitiva, y aquí es donde, obviamente, pues, todos los trámites legales se pueden llevar a cabo. Ahí sí ya nos podríamos dar cuenta si hay un interés personal. Yo en lo personal te lo puedo decir, el trámite es el trámite normal, creo que cualquier abogado te lo podría explicar, que conozca medianamente cómo se maneja el amparo constitucional, y tiene que ver porque la misma Constitución te lo dice. El artículo 22 te habla de casos muy específicos y en este caso se cumple, y el artículo 126 de la Ley de Amparo lo menciona, incluso cuando hablan de extradición. Entonces, esta sí se la tengo que conceder al Poder Judicial porque sí lo dice abiertamente la ley. Y aquí es lo que ya habíamos platicado en alguna ocasión, Vicente. Estos grupos criminales tienen abogados especializados en este tipo de situaciones que de forma legal, pero siendo una chicana, promueven un amparo por medio del artículo 22. Este amparo lo que hace es que obliga a la jueza a que conceda una suspensión provisional, porque obviamente no fue firmado por esta persona, pero la misma Ley de Amparo te dice que puede ser promovido por terceros o por familiares directos. Entonces, creo que en esta parte sí estamos cayendo
en esa chicanada legal que los abogados de este criminal o presunto criminal, porque hasta hay que tener cuidado, no podemos acusarlo todavía, este presunto criminal promovieron el amparo como tal y por eso es por lo que se concedió la suspensión provisional. Mira, tratan de proteger sus derechos humanos y el debido proceso que hasta su Gatorade la tienen ahí porque andaba medio crudito, yo creo. Oye, y hablando de este tema, también es el que abordas para tu columna en La Silla Rota, y pues haces lo que se debería de hacer, reconocer a las Fuerzas Armadas por no reportar bajas, ni enfrentamientos. Creo que sí hubo alguno que otro disparo en el operativo para capturar al Nini, y es un personaje por el que se ofrecían millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos, que lo quiere en extradición, querido César, pero tanto critican a las Fuerzas Armadas. Es que en la oposición ningún chile les embona. Cuando no hay arrestos, el presidente va a Badiraguato porque ha de tener pacto o tiene pacto con los narcos. Si hay arrestos, no fue arresto, se entregó, y como te digo, nada los tiene contentos en la oposición. No, mira, y desafortunadamente, incluso yo por ahí di una entrevista y subí un tuit donde dije, se ha tergiversado tanto la frase abrazos, no balazos, que esta es la muestra clara de lo que siempre se ha buscado al decir abrazos, no balazos. ¿Y a qué me refiero? Que se pueden hacer operativos con inteligencia, que se pueden hacer operativos bien planeados, que se pueden llevar operativos bien ejecutados, en donde puedes realizar detenciones, donde no pones en peligro a la población civil, donde no hay daños colaterales, como le llamaban en otros sexenios, y en donde puedes realizar el trabajo de forma correcta y directa, ¿no? Entonces creo que esta fue una de las muestras más grandes y más importantes. Por supuesto que el trabajo se realiza en conjunto con la Guardia Nacional, con apoyo del Ejército Mexicano. Y la realidad es que aunque sí participaron la Policía Estatal y la Policía Municipal, ellos no tenían conocimiento ni siquiera de qué es lo que estaba sucediendo, sino que hasta que se llevó a cabo el operativo fue cuando estas personas tuvieron la oportunidad de saber que tenían que resguardar las áreas y los perímetros. Incluso para cuando se da a conocer la noticia, que fue una de las personas que la dio a conocer, la confirmó, pues es porque ya se encontraba el Nini volando incluso para la Ciudad de México. No les dieron la oportunidad. Este personaje, para que la gente lo pueda entender, cuando pasó el famoso Culiacanazo allá en octubre del 2019, que ya se escucha muy lejano, fue el que llevó a personal armado y amenazó con matar a la familia de los elementos militares en las 2 unidades habitacionales militares que existen allá en Culiacán, Sinaloa, y que por lo cual el presidente de la República tomó la determinación y la decisión de que se liberara Ovidio Guzmán, para que vean el calibre y el tamaño de la persona que estamos hablando, porque él se era considerado como el cuarto Chapito, porque era uno de los asociados más importantes, aparte de ser el jefe de seguridad, y que tenía una relación directa con Iván Archibaldo, que es el hermano mayor y el líder de esta pequeña grupo dentro del Cártel del Pacífico, conocido como Cártel de Sinaloa. Entonces creo que es de suma importancia, ¿no? El hecho como tal, la detención al grado de que el presidente Joe Biden públicamente reconoce al gobierno mexicano, se ofrecían más de $3 millones por su captura o datos para poder capturarlo, y asimismo esta persona pues tiene 2 solicitudes de extradición o órdenes de aprehensión con solicitud de extradición. Entonces, bueno, para que la gente pueda ubicar el calibre y el tamaño de la persona de la que estamos hablando y la capacidad de fuego, no porque lo vean joven, piensen, bueno, pues este muchacho, que no, este muchacho era el que movía a la mayoría de los sicarios que son del Cártel de Sinaloa, de la facción de los muchachos o de los chapitos, como se les conoce. Y en esto de reportar correctamente, toma relevancia lo que hacemos desde nuestra independencia, ¿no? Con opiniones, con conocimiento de causa, como las de César o Sensei, con honestidad intelectual como las tuyas. Desde esta trinchera hay que decir que en su comparecencia, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, como lo ha consignado en redes sociales el amigo Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena por Jalisco, anuncia en su comparecencia en la Cámara de Diputados que el homicidio doloso se redujo 28%. A ver, vamos a ver y escuchar este video, muchachos, que sube a redes Hamlet Almaguer. Es aproximadamente el número de homicidios mensual, para ir ahora en 139.
Nadie está diciendo que todo está resuelto, pero son más de año y medio que ha venido mes y mes los homicidios a la baja. Yo no... Bueno, eso es lo que dice la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. ¿Qué dice Joaquín López Dóriga? Digo, para poner en contexto la labor que se hace desde la trinchera independiente, por ejemplo, de Sin Censura, y lo que hacen medios corporativos y chayoteros, y grandes periodistas como Joaquín López Dóriga. ¿Qué dice sobre este tema? Muy buenas tardes, ya estamos listos como todos los días aquí en Radio Fórmula y en Telefórmula. Protestas afuera del Congreso de la Ciudad de México contra la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. El Congreso pidió un resguardo policial especial. Fue suspendida la sesión ahí en este Congreso de la Ciudad de México por falta de quórum. ¿De quién? De Morena. Claudia Sheinbaum visita al presidente López Obrador en su palacio. Sigue prófugo el presidente municipal priista de Toluca, Raimundo Martínez, está acusado de secuestro exprés. Al día de hoy, en lo que va de este gobierno, del gobierno del presidente López Obrador, han asesinado a 173,113 personas. La Secretaría de Salud advierte aumentos de infecciones respiratorias en esta temporada. Bueno, fíjense nada más. ¿Anuncias una disminución en los homicidios dolosos o le vendes con tinte amarillista a la gente? Son 173,113 homicidios dolosos. En 5 años de gobierno el promedio es de 94.8 homicidios diarios. Bueno, pues ahí la dejo de tarea, mi querido Sensei. A ver, hay que recordar, es muy importante, porque a mí, fíjate que les platico un poco, tuve una conferencia con algunos políticos de extracción panista y priista, me invitaron a una conferencia y nos dimos hasta con la cubeta, bueno, les di más bien yo hasta con la cubeta, porque uno de ellos se puso muy necio y me decía, a ver, la estrategia de abrazos, no balazos está funcionando, ¿sí o no? Me decía. Yo decía, es que no te puedo contestar sí o no, porque no funciona así, o sea, estás condicionando la respuesta, pero te voy a explicar cómo funciona esta dinámica. Le expliqué la analogía del tren, un tren bajando de una colina a 200 kilómetros por hora, y cuando te acercas para ver por qué el tren va tan rápido y de bajada, te das cuenta que el que va operando ese tren es García Luna. O sea, obviamente no había ninguna intención de los gobiernos panistas y priistas por detener la violencia, y la otra era de que no es lo mismo, y esto es muy importante que lo sepa la gente de Sin Censura, no es lo mismo lidiar con 6 carteles que con más de 40, creo que eran entre 40 y 45, o sea, digo yo siempre que los panistas nos dan mucho más de lo que esperamos, se lo dije una vez a Marco Cortés en Twitter, nos promete un edificio de 4 pisos y lo hacen de 8, también a este cuate, a Felipe Calderón le pareció que había muy pocos carteles, empezó con 6 y terminó con más de 40, entonces para que entiendan la grandeza de la cifra de la disminución de un 28% del homicidio doloso, a pesar del hándicap en contra que es no estar lidiando con solo 6 grupos delincuenciales que estaban totalmente focalizados en ciertas zonas del país, sino ahora que la violencia se haya generalizado, o sea, se ha hecho a nivel nacional, y que haya tenido también, pues, obviamente, su constructo cultural, ¿no? Pues ahora los cantantes más famosos son los que les dedican porras y loas al crimen organizado, y son los que más ganan, ¿no? de los artistas, que es un cambio de paradigma cultural también, aunque los corridos siempre han existido, ¿no? Pero los corridos nacieron por otra intención, para contar noticias a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX, ¿no? Pero en general, el entendimiento, como bien lo planteaba César, leí su artículo, de un cuate que amenazaba con violencia contra inocentes, pues no se iba a quedar así, también Ovidio lo sabía, no se iba a quedar así, porque si tú ya amenazas las vidas de las familias de los militares que están poniendo todos los días su vida en juego por tener un país más seguro, pues sí era una afrenta que no creo que el gobierno fuese a desconocer. La diferencia ahora es que se trabaja, como bien lo dicen, con inteligencia, en operativos limpios, donde no tienen que dispararse balas, sino que la labor de inteligencia que está haciendo el Ejército, la Guardia Nacional, es muy buena para evitar precisamente eso, ¿no? Para evitar el desaseo del famoso Culiacanazo, donde no le quedaron otro al presidente, porque ahí mismo, ustedes recuerdan, ¿no? Lo que se hizo con este tema de que salió la derecha
a decir que era un gobierno que no tenía ese producto de gallina. La realidad es que el presidente fue muy sabio y dijo, y también amigos míos en Culiacán dijeron, es que estos cuates de la derecha, pues ellos proponen que todo el mundo se muera, porque ellos están ahí desde la Condesa o de la del Valle, pontificando acerca de estos temas, pero ellos no están aquí como nosotros, tirados en el piso, escuchando los balazos y viendo volar las balas por todos lados, ¿no? Entonces sí me parece que es muy importante, ese número es muy importante por eso, porque a pesar, como le digo, de la estratosférica, el estratosférico aumento de carteles y del crimen organizado en México, que aparte tienen muchísimas rama inmobiliaria, los mayores delincuentes del narcotráfico no son necesariamente los jefes de los carteles, sino aquellos que les lavan el dinero a los bancos y que andan de traje en lugares muy costosos. Hace falta, ¿no? También trabajar la ruta del dinero, pero sí es interesante esa parte, porque esas cifras son importantes que se conozcan. Disminuir el 28% del homicidio doloso, una tendencia a la baja, a pesar del cabeceo que hacen las notas como la de López Dóriga, que ya sabemos para quién batalla. Y por cierto, a López Dóriga hay que decirle que el yate que se hundió el Florestán fue comprado con parte de dinero de nuestros impuestos, de los contratos que le daba el gobierno por nada, mi querido Vicente. Oigan, y ya que estamos hablando de la ruta del dinero, pues parece que regresa a la arena política Manlio Fabio Beltrones, el expresidente del PRI, exlegislador del Tricolor y también gobernador en su momento de Sonora, uno de los priistas que encarnan eso de los dinosaurios, lo del adjetivo de dinosaurio, mi querido César. ¿Cómo ves nuevamente la posibilidad? ¿Están reciclando a personajes o resucitando personajes en la oposición? Así de desesperados estarán. Pero no solo eso, Vicente, bueno, estamos hablando de una persona que fue un cacique, ¿no? Lo sabemos, los famosos dinosaurios de los que se hablan, porque nació siendo bebesaurio, ¿no? Incluso ya lo hemos mencionado por ahí que cuando detuvieron a Amado Carrillo fue alguna de las personas que se atrevió a hablar por teléfono a mi señor padre para pedirle de favor que si lo podían soltar. Pero bueno, eso ya, cuando yo me refería a que seguían existiendo muchos personajes de la política. ¿Qué? Y siguen, ¿no? Ya lo he comentado en algunas entrevistas, pero pues el buen Manlio Fabio Beltrones viene a resucitar ¿qué? Esa es como que la pregunta, ¿no? ¿Viene a resucitar qué? La realidad es que yo no le veo patas pa' gallo, creo que sus tiempos ya pasaron, y si bien es cierto, es un cacique, pues también hay que recordar que dicen por ahí, ¿no? Que para que el que madruga hay otro que no duerme, ¿no? Creo que llega tarde, creo que llega a buscar a ver qué es lo que puede, creo que quiere agarrar hueso, porque por ahí todavía hay varios señalamientos en su contra. Recordemos las cuentas de su hija ya en Andorra. Entonces, pues es como esos intentos fallidos por traer a personajes del viejo PRI, de la vieja política, como Zedillo, que mejor ya agachó la cabeza y se fue con la cola entre las patas, y ahora vemos este personaje como el Manlio Fabio Beltrones, que la realidad es que dime qué puede venir a aportar, Vicente, ¿no? La realidad es que no aporta, sino que creo que incluso todavía viene a restar un poquito más de lo que yo creo podría ser la última vez que veamos al PRI en la boleta. Pues lo dices y lo dices bien, pero pues en tiempos de Alito es como el tuerto es rey, ¿no? En mundo de ciegos. ¿Cómo ves tú? Uno de los mejores activos que ha tenido la Cuarta Transformación es Marco Cortés, Alito Moreno y Vicente Fox. O sea, con todo respeto, es más, yo estoy molesto que le hayan quitado su cuenta de X a Vicente Fox, porque era uno de los mejores activos de Morena, ¿verdad? Es increíble que este personaje se peleaba con todos, es más, te das cuenta cuando él no escribía los tweets porque tenían buena gramática y buena ortografía, ¿no? La verdad es que yo pido que le regresen su cuenta a Vicente Fox, porque, bueno, es increíble cómo ellos solitos se enganchan, ya están matando entre ellos, y lo que no se dan cuenta es que el único que viene aquí a robarles votos es el Fosfo, y ya cayeron en la trampa, ya se engancharon, y vas a ver que las tendencias serán que el Fosfo suba a segundo lugar. Yo sigo, y lo dije abiertamente en un tweet que escribí, donde yo tengo una apuesta abierta, en donde yo dije que Xóchitl no terminaría siendo la candidata del frente,
que ahora no sé cómo se llama, pero todo es igual por México, ¿no? Y que yo les decía que muy posiblemente la iban a bajar y iban a poner a otro candidato al cual iban a querer vender como un mesías. La realidad es que sigo pensando lo mismo. Yo creo que Xochitl no va a aguantar para febrero para ser la candidata del Frente Amplio por México. ¿Cómo ves tú, Ramiro Padilla Tondo, entre Beltrones, entre Marco Cortés recordándole el pasado priista a sus amigos, entre Claudio X González escupiéndole a Samuel García y Xóchitl Gálvez, que no se acuerda del título del libro que va a presentar? En fin, querido Sensei. Fíjate que en el caso de Gamboa Patrón, pues uno de los mayores mafiosos en la historia reciente, ¿no? Y si uno recuerda la historia política de él, creo que fue secretario de Salinas de Gortari, por ahí empezó su carrera de muy joven, supo que la política era el instrumento para hacer dinero, y lo sabían él, sobre todo él y su compinche Emilio Gamboa Patrón, ¿no? Que han de tener una cantidad de dinero, pues algunos dicen que es dueño de la mitad de Sonora, ¿no? Tú como sonorense lo sabes. ¿Te refieres a Manlio Fabio? Sí. Dicen que es dueño de la mitad de Sonora. O sea, al final de cuentas, ¿no? Hicieron verdadero el mantra del señor Hank, ¿no? Un político pobre es un pobre político, y el 50% de las nuevas fortunas en este país se deben a la política. O sea, hay que recordar el caso famoso de alguien como Mario Marín, ¿no? Ahorita en la cárcel, pero pues también que hicieron, o sea, casos de políticos millonarios, hay muchísimos, ¿no? El caso de ahora el que pretende hacer el cartel inmobiliario, ¿no? De subir a uno de los suyos para que cese la persecución, pero Clara Brugada les va a pegar una madriza, y eso ya está escrito. Y también lo que planteaba César, que es muy interesante, ¿no? Regresar a la arena política a alguien que ya no tiene por qué digamos, la manera en que el pueblo mexicano valora a los políticos ha cambiado muchísimo del 2018 para acá. Ya, bien lo decía el presidente, tenemos un pueblo muy politizado que no se va a comer estas patrañas. Obviamente, los puestos, como bien lo planteaban ustedes, los puestos políticos para el PRI, para el PAN, son súper escasos. Es por eso que a la hora de la candidatura de Samuel García, pues ellos, entraron en modo pánico. Están diciendo, suben encuestas patitos diciendo que ya casi Xochitl alcanza a Claudia. Pues sabemos que la diferencia va a ser de entre 30 y 40 puntos si nos apuran un poco, ¿no? Y con Samuel García quitándole a la base de la derecha, porque al final de cuentas esta mezcolanza ideológica que traen, que por ejemplo que Xóchitl Gálvez, a pesar de su fortuna 1,400 millones de pesos, es narcisista leninista, ¿no? O sea que es muy de izquierda y no tiene lo que sea. Yo concuerdo con César en el aspecto de que, bueno, la vamos a desgastar todo lo posible, porque, o sea, Xóchitl Gálvez la riega. Hay que aclarar que no es un libro que escribió ella, es una biografía que le escribieron, pero pues al menos por decencia deberías de saber el título de la biografía que te hicieron, ¿no? Pero no es el primer caso, me parece, porque le contesté a este señor Di Constanzo, ¿no? Diciendo que Claudia le tenía miedo a ir a la Feria del Libro. Entonces yo digo, la Feria del Libro de Guadalajara es un cónclave de políticos que van a hablar de libros que no escribieron. Hay que recordar el 2018, César, Vicente, usted recuerda el 2018 donde Ricardo Anaya saca un libro diciendo que ya es el libro que había escrito y nunca se publicó porque no existía, ¿no? No sacó la portada. Y también al preguntarle a José Antonio Meade, ¿qué onda? Sí, escribió el libro, ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se llama el libro. O sea, el fraude de los fraudes, este tema de los políticos, de pretender que son escritores, pues no va por ahí, porque no les da. En México, La Gran Esperanza de Peña Nieto, que lo leí, que está mal redactado, con ideas muy vagas, y que se ve que él no lo escribió, porque no le da para tanto. Pero en esto de la para un nuevo libro, Mi amigo el abogado, y me sacas a mí con unas mandarinas para regalárselas a jóvenes. mi amigo el abogado, sí, estaría chingón. Pues hay mucho material, ¿no? Pues podemos hacer un compilado de escritores sin censura también. Ya le dije a Vicente una vez, se vendería como pan caliente, ¿no? La 4T vista por sin censura. Pero te digo, en ese sentido, no hay en ellos
los que regresan a la política, como Mario Fabio Beltrán, regresa a un país que ya no existe. Yo lo he dicho muchas veces, están regresando a un país que ya no existe. Entonces, pues qué bueno si se inscribe, no sé si por la fórmula del PAN, algo así, se iban a inscribir por la fórmula, algo así. Pero pues le deseamos muy buena suerte en un país al que regresa 5 años después, un país donde el PRI ya es un objeto de museo, mi querido Vicente. Así es, y bueno, aprovechemos también para invitar a la audiencia de Sin Censura a tus esfuerzos con los libros y con las redes sociales, Sensei. Pues ahí vamos. Se va a llevar. Sí, no, de todo, ¿no? Nomás que no me han llegado los libros, ya me llegaron a San Diego, no me han llegado los libros. O sea, a ver, cabrón, estamos promocionando los libros toda la semana para que... Llegaron a San Diego, y estoy esperando más que me los manden, el siguiente paquete, ya nomás me quedan okay. 4. Mira, no, es que madre, mira, te ofrezco preventa de los próximos libros. ¿Qué pasó, mi hermano? Hay que saber moverse, actualizarse, hombre. Pues estoy esperando nomás, en cuanto la diseñadora me tenga la portada del nuevo libro, voy a empezar la preventa del Ficcionario a derecha, pero pues estoy esperando ya nomás la diseñadora, ya casi lo todo terminado, ya estoy en los últimos detalles. Pero ahí estamos, @Ramiro Atondo, @Chairo Ilustrado, y pues nos vemos mañana en mi canal a las 9 de la noche hora de México, ahí con el cubano, con el José Luis Zápare, que es un siervo de la nación, y nos ponemos a platicar. Y ya después voy a invitar al César al canal para platicar, que la gente está llorando. Ay, que entre chairos y fifís, ¿dónde están? Ya no se pelean en vivos. No, pues que ya no tenemos tiempo de estarnos peleando, pinche César y yo. Pero ya. Bueno, oye, querido César, ¿por qué no también invitamos a la audiencia de Sin Censura a leer tus columnas, a estar al pendiente de tus redes? Claro que sí, Vicente. La red que más utilizo es X, que es @CésarGutiClip. Tengo también algunas videocolumnas y algunos videos que subo a TikTok, mi página de YouTube, que es César Gutiérrez Priego, y todos los martes escribo una columna de opinión en La Silla Rota, y los jueves hago una videocolumna para el blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte. Y por supuesto, pues, todos los martes cuando estamos aquí con el buen amigo Vicente y con mi brother, el niño que viene hoy rasurado, que parece bebé, que le está saliendo apenas el vello púbico, pero con el buen Chairo Ilustrado. Y aquí, ¿no? Para que todos los martes nos acompañen. Tuvimos que cambiar el horario porque los martes el Jaguar se estaba quejando de nosotros, que porque le quitábamos un poco más temprano para que no haya problema. Vale, estuvo buena esa, para que no se quejen en el martes del Jaguar de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Por lo pronto, mi querido César, te mando un abrazo, muchas gracias. Ramiro, estamos al pendiente, cuídense mucho. Igualmente, corazones. Órale, cuídense mucho. Y déjenme rescatar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la labor que se realiza aún para regresar a los rehenes mexicanos que están en la franja de Gaza. Ya ve que hay algunos mexicanos, mexicanas señalados en la lista de rehenes en momentos en que pues el mundo está al pendiente de este cese al fuego y este intercambio de prisioneros por rehenes entre Israel y Hamás. Esto fue lo que dijo el presidente. Secuestrados en este... Sí, ya se dio a conocer que liberaron el barco. Sí, eso. Fue el segundo. Todavía el primero sigue secuestrado. Vamos a pedirle la información, bien, porque eso fue lo que me informó la secretaria. Pero si hay un segundo barco, la secretaria de Relaciones. En el caso de lo de Gaza, Israel, se está haciendo una gestión. Se está haciendo, ¿sí? Un trabajo, no se deja, o sea, no se ha dejado nunca. Se ha estado haciendo una gestión, trámites, y ha estado dedicada a eso bastante tiempo Alicia Bárcena.
Las palabras del presidente, o sea, se está haciendo las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, y con eso saludo a Lina Duarte, nuestra corresponsal, para que nos dé más información. Ella está al pendiente de este tema. Mi querida Alina, el mundo con el alma en un hilo por este cese al fuego y esperando que sea el principio de una solución duradera, aunque muchos lo dudan, Alina, este intercambio de rehenes por prisioneros. Pues mira, Vicente, lo que estamos viendo el día de hoy es varias cosas. Primero, insistir en desmontar estas narrativas en donde todo empezó el 7 de octubre. No empezó el 7 de octubre, empezó desde al menos hace 75 años y este es como la punta del iceberg, a pesar de que ya había habido otras masacres, por ejemplo, en el año 2014, no tiene comparación la que estamos viendo en tiempo real por parte del ejército israelí. La otra es Hamás, sin duda, hay una sección del partido, de la organización política Hamás, que es obviamente una vía armada, ¿no? Que va por la acción directa, pero no todo Hamás es igual, ¿no? Hay una parte que pues gana elecciones, que tiene representación dentro de Palestina, y obviamente después de lo que estamos viendo, que esa es otra cosa que hay que poner sobre la mesa, estamos viendo que en esta parte de intercambio de rehenes, resulta que Hamás está liberando a las y los detenidos, a los secuestrados, secuestradas el pasado 7 de octubre. Sin embargo, estamos viendo que hay niños, Vicente, que pues fueron secuestrados por el Estado de Israel al menos hace 6 u 8 años. Niños que hoy no cumplen la mayoría de edad, que estuvieron en prisión y eso es atroz. A mí me parece que no podemos normalizar el estar viendo a niños que fueron llamados a audiencias por tirar piedras y esos son los jóvenes y las mujeres que están saliendo de las cárceles israelíes, no los que detuvieron o apresaron o lo que sea el pasado 7 de octubre, llevan años sistemáticamente encarcelando a niños, niñas, mujeres y asesinando también a pues periodistas, trabajadores de la ONU, médicos, doctores, son más de 200 los que han sido asesinados y también la situación es cruel, es atroz lo que está ocurriendo, porque a pesar de la entrada de decenas, más de, cientos en realidad ya de autobuses con ayuda humanitaria, también de gasolina, de cuestiones para los hospitales, esto no representa realmente una capacidad para sostener la magnitud de lo que está ocurriendo en la que ha sido considerada por las Naciones Unidas como la mayor cárcel a cielo abierto. Es indispensable no solamente extender, ¿no? Este cese al fuego, más bien es obligar a los gobiernos a que sigamos presionando para que haya un cese al fuego permanente, más no que se amplíe la tregua, lo cual hay que celebrar. Fue la presión internacional, me queda claro, de aquellos y aquellas que están movilizándose alrededor del mundo, quienes permitieron que la tregua no terminara el día de ayer, sino que se extendiera 48 horas más. Hay estados negociantes, por ejemplo, Qatar, que está también ahí en los diálogos. Sin embargo, esto la verdad es que tiene que dar un giro a la humanidad, un giro de 180 grados, porque no es posible que estemos viendo en tiempo real esta alianza de Estados Unidos con Israel financiando el genocidio de niños y niñas, de mujeres y de hombres, ¿no? Palestinos por miles. Tengo entendido que ya van más de 16,000 personas asesinadas, de las cuales más de 6,000 son niños y niñas, es decir, no están atacando a Hamás, no están atacando a grupos terroristas, están cometiendo un genocidio y hay que decirlo con todas las letras. Entonces, este tema de los rehenes, evidentemente, pues espero que haya la presión suficiente internacional para vaciar las cárceles de Israel, de todos los niños, niñas y mujeres y hombres que están detenidos ahí sobre pretexto de terrorismo y que ya vimos que evidentemente no es la situación, y también del otro lado la liberación de las y los presos en el caso de Hamás, ¿no? Que pues también han querido ocultar esas liberaciones que han habido de decenas de personas que estaban bajo custodia de Hamás. Esas imágenes han sido censuradas incluso en los medios de comunicación, incluso les prohibieron a quienes fueron rehenes dar declaraciones. El Estado de Israel no permite que den más declaraciones toda vez que quienes habían sido liberadas habían hablado de un trato humano, ¿no? Que les habían dado contrario al terrorismo de Estado. Han denunciado pues quienes
quienes han salido de la cárcel después de 6, 8 años de estar detenidos, de los asesinatos a lo interno de las cárceles israelíes. Entonces, creo que ya no podemos dar vuelta atrás, no podemos no ver lo que está ocurriendo, no podemos dejar de exigir lo que pues creo que este exterminio pone en la palestra, que Estados Unidos es capaz de financiar eso, pero no es capaz de detenerlo. Entonces, hay que seguir saliendo a las calles y pues de paso invito a la gente a que mañana se movilice aquí en la Ciudad de México a partir de las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. Y el día jueves también hay un ayuno ecuménico organizado por estudiantes, por actores de la fe aquí en México, en la Embajada de Israel a partir de las 10 de la mañana, la Embajada de Israel en la Ciudad de México. Así que yo creo que es importante seguir haciendo presión y pues las razones del presidente López Obrador tendrá para no condenar y sabemos que pues una de ellas en mayor o menor medida tiene que ser la extradición de Tomás Herón. Sin embargo, creo que sí hay que poner nuestro granito de arena para detener lo que está en nuestras manos, ¿no? Para poder ayudar a detener este genocidio. Yo creo que el más atroz en las últimas décadas de la historia de la humanidad. Hay que hacer lo posible y también pues llamar a ese boicot que están haciendo en contra de varias empresas que se benefician de este genocidio. En el caso de México es la empresa Cemex, pero también es HP, es Puma, es Starbucks, Kentucky, Burger King, también Expedia, Airbnb, que renta los lugares que fueron desalojados, que fueron ocupados más bien, casas que eran de palestinos o el territorio que era palestino, también rentan esos hogares, así que bueno, hay varios llamados a boicot de estas empresas, por decir solo algunas, Vicente. Pues estemos al pendiente, mi querida Lina, yo te agradezco por la información y estamos listos para seguir informando sin censura mañana, Alina. Claro que sí, mañana estaremos enviando testimonios, estaremos ahí cubriendo esta movilización para que pues la gente vea también que hay otros y otras que también están saliendo a las calles desde la Ciudad de México, no solamente Buenos Aires, Caracas, Bogotá, etcétera, etcétera, sino que pues estaremos ahí al pendiente de lo que está ocurriendo y el fin de semana, el viernes estaremos transmitiendo ya desde Caracas, el viernes, el lunes y el martes en este referéndum que se va a llevar a cabo allá en Caracas, en Venezuela en general. Hemos sido invitados a este referéndum, pero también a un congreso de comunicadores, ¿no? Que pues nos asumimos abiertamente de izquierda, justamente para evidenciar los grandes retos que tiene la comunicación. Es un referéndum en torno a la soberanía venezolana. Hay una parte que representa el 15% del territorio venezolano, el Esequibo, que está en disputa con la Guyana y que, los venezolanos van a salir a decir ese es territorio de Venezuela. Así que vamos a ir a ver también este ejercicio de consulta popular de las y los venezolanos y pues te agradezco, Vicente. Mañana es el tema Palestina, lo estaremos transmitiendo por aquí seguramente en Sin Censura y agradecerte a ti, a que nos sigan en redes sociales, en Alina Duarte _ en Instagram y en Threads _ Alina Duarte y también en De Raíz _media, que si todo sale bien, estoy buscando al europarlamentario Manu Pineda, que acaba de interponer una demanda en contra del Estado de Israel en la Corte Internacional de Justicia. Así que pues ahí también estamos haciendo una pequeña contribución para detener este genocidio. Así que te mando un abrazo, Vicente, a ti, a toda la audiencia y al equipo de Sin Censura. Muchas gracias, Alina, nuestra corresponsal Alina Duarte, hablando con nosotros Sin Censura. Y déjeme recibir en la mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV al maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, porque hay temas candentes. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Vicente, buenas tardes a ti, a tu auditorio. Pues sí, hay varios temas. ¿Por cuál quieres empezar, Vicente? Pues con esto de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que deberían de dar la cara ya que están en la FIFIL, como le llaman, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, para que aclaren cómo es que o no se dieron cuenta o que se hicieron muy mensos, porque esto que publicabas ayer en El Independiente deja la víbora chillando y va de la mano también con lo que publica Nancy Flores. Ayer lo platicaba con ella en la revista, ¿no? En la revista Contralínea. Estas empresas que se han beneficiado por muchos años, algunas ya por décadas, de estos contratos multimillonarios y pues todo con la anuencia, la luz verde de personajes que han encabezado el Instituto Nacional Electoral, como el caso de Lorenzo Córdoba, Miguel. Sí, como tú bien sabes, los órganos locales, finalmente electorales que hay en todo el país,
pues son responsables de manera directa de todas estas contrataciones, pero también estas contrataciones de empresas para surtir materiales como los mismos crayones para marcar las boletas electorales, las propias ánforas donde se depositan los votos y otros servicios, otros materiales que también se contratan o que contratan los órganos electorales, tanto a nivel federal como a nivel local, pues es de una enorme responsabilidad, Vicente. Se trata de un trabajo de investigación que ha llevado a cabo Nancy Flores, por supuesto, en la revista Contralínea, que nosotros hemos retomado. Creo que es el tema en este momento previo a las elecciones presidenciales y también locales, federales del Congreso, alcaldías de 2024. Es bien importante porque lo cual significa que la contratación de estas 8 empresas que se les daba los contratos para surtir estos materiales, y son contratos por cientos, por miles de millones de pesos durante varios procesos electorales desde las últimas, por lo menos 2 décadas, Vicente. Y por supuesto, en este momento, pues involucra de manera directa a quien fuera presidente del Instituto Nacional Electoral y su equipo. Está Ciro Murayama como el segundo de a bordo, por supuesto, porque Lorenzo Córdoba estuvo como presidente del INE de 2014 a 2023, de tal manera que tiene responsabilidad en las contrataciones que se hacían, porque eran las mismas empresas, y está ya probado que 3 de estas empresas, se trata de empresas fantasma, empresas fachada, que eran intermediarios viles para obtener estos contratos y después subcontratar 2 o hasta 3 veces en la cadena, en la estructura, a empresas más pequeñas que son las que hacían los trabajos, de tal manera que los dueños y apoderados legales de estas, por lo menos 3 empresas, hacían el gran negocio de su vida en este sentido, porque evidentemente al ser intermediarios, después otros intermediarios para finalmente productores legales establecidos, que ya se trataban de empresas muy pequeñas, pues entonces iban subiendo los costos de producción a tal grado que con dinero público, tanto el Instituto Nacional Electoral como los órganos locales electorales, pues estaban contratando a precios escandalosos, a precios muy elevados de lo que debió de haber sido un mercado libre, un mercado además seguro, Vicente. Y hablar de proceso electoral o de elección, estamos hablando precisamente de la democracia, estamos hablando de la seguridad que debemos de tener todos los mexicanos a la hora de ir a votar. ¿Y qué significaba el tener empresas que no eran reguladas, que eran empresas fachada, empresas fantasmas? Bueno, significaba que nadie revisaba la destrucción de materiales excedentes. ¿Y esto qué significa? Bueno, que podrían elaborar más boletas, más ánforas, estas cajas donde se depositan las boletas, más crayones, y llenar simplemente boletas con los votos que se quisieran, y después llevar estas ánforas llenas de votos, ya previamente elegidos, para los candidatos que ellos quisieran, sin que nadie supervisara esto. Es decir, esto puede ser motivo de fraudes electorales como si han habido, pero que esto fuera una de las vías que estuvieran cometiendo diversos grupos de poder, tanto en el sector gubernamental como en el sector privado, en colusión con estas empresas, pues por lo menos 3 empresas fantasma, más otras 5 empresas que también se ha demostrado que hay irregularidades y que eran las elegidas tanto por el INE como por los órganos locales electorales. Entonces estamos hablando de situaciones muy, muy importantes para la seguridad del voto y de la democracia en México. En consecuencia, ya hay, sabemos, investigaciones ordenadas desde la propia presidencia del INE, la presidenta Tadei, junto con los órganos de control, y también sabemos que ya estarían metidas acá tanto el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, como la unidad de la inteligencia financiera para determinar el estatus de estas empresas, que podrían ya estar siendo intervenidas sus cuentas bancarias, Vicente. Y probablemente, o esto va a dar
que se presenten denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, sino es que ya se presentaron en contra, para empezar, de los dueños y representantes legales, apoderados legales, de las empresas ya identificadas por el SAT como empresas fachada, que eran simples intermediarios. Y entonces también, una vez que se lleven a cabo estos procesos, ya veremos si hay autoridades electorales de la pasada, digamos, presidencia de Lorenzo Córdoba, de cómo se permitía y se promovía a estas empresas para que fueran contratadas, porque también nos informan, Vicente, que algunos consejeros que todavía están en funciones eran promotores de estas empresas. No doy nombres porque está en proceso de investigación, pero se tiene identificado a varios consejeros y consejeras que eran promotores de estas empresas irregulares, contratadas de manera, pues ahora sí, presuntamente ilícita, para proveer materiales para los procesos electorales, tanto federales como locales, y que además no había supervisión de la destrucción de los excedentes de todos estos materiales que podrían prestarse para actos de corrupción electoral, Vicente. Pues habría que revisar también a los ex funcionarios del INE, porque ya ves que este personaje, Edmundo Jacobo, ha sido señalado por abrir una cabildera, una empresa que se dedica precisamente a eso, a apostarle a los intereses, y no me quiero ni siquiera imaginar que podría, ¿no?, estar detrás de estos esfuerzos para seguir apoyando a ciertas empresas. Déjame leer lo que escribes, maestro. Previo a elecciones de 2024, SAT e INE investigan a 8 proveedoras de materiales electorales. Durante los 9 años que Lorenzo Córdoba Vianello presidió el Instituto Nacional Electoral entre 2014 y 2023, 8 empresas privadas acapararon el mercado electoral al otorgarles contratos por miles de millones de pesos para la producción de materiales como boletas, urnas y hasta crayones, sin control alguno, lo que puso en riesgo la seguridad y certeza de procesos electorales, tanto a nivel federal como estatal. Por ejemplo, de las 8 empresas que están bajo la lupa de las autoridades federales, por lo menos 3 de ellas son de membrete al no contar con oficinas fijas, empleados ni maquinaria, y lo más grave, sin cotizar al Servicio de Administración Tributaria ni al Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo con las investigaciones oficiales. Esto prendió las alertas en el SAT, la UIF, INE y hasta en el CNI, por tratarse de contrataciones de proveedores de materiales para los procesos electorales que tiene el carácter de seguridad nacional, por lo que se abrieron investigaciones federales, tanto fiscal como en el órgano interno de control, para determinar los sobreprecios de las adquisiciones en prácticamente toda la República y poder determinar si la producción de papelería y boletas electorales rebasaron lo solicitado y si los excedentes fueron utilizados en la Comisión de Fraudes Electorales. Con la salida de Lorenzo Córdoba del INE, el equipo de la nueva presidenta Guadalupe Tadei Zavala descubrió que por lo menos en las últimas 2 décadas, 3 empresas, Corporativos SEG, SADCB, Cajas Graf, SADCB y Formas Finas, SADCB, fueron beneficiadas con la mayoría de contratos multimillonarios para la producción de materiales electorales, sin verificar que no contaban con capacidad instalada, tal como maquinaria, recursos humanos, obligaciones fiscales y certificaciones, entre otros requisitos necesarios para proporcionar dicho servicio. Por lo menos a esas 3 empresas les habrían asegurado sus cuentas bancarias, y sus representantes legales y socios podrían enfrentar, como decía el maestro Miguel Vadillo, denuncias penales ante la Fiscalía General de la República. En el avance de las indagatorias se ha descubierto que cuando les asignan los contratos, dichas proveedoras solo son intermediarias, por lo que subcontratan a otros productores que, al contar con poca capacidad, también se ven rebasados y vuelven a subcontratar a otras pequeñas empresas con menor capacidad aún y sin contar con certificaciones de calidad. Pues vaya negocito, Miguel, el que se ha destapado, y yo insisto, deberían de dar la cara Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que andan tan emocionados en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿A qué me refiero? Que no le están sacando la vuelta a aparecer públicamente, y ahora que sale esta información, tanto en tu columna del Independiente como en la revista Contralínea, obviamente, pues creo que merecen dar una explicación, Miguel. Sí, porque, Vicente, como sabemos, durante todo este periodo, largo periodo,
tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama estuvieron al frente y nunca se supo de todo esto que hacían. Hoy vemos que hay una investigación seria donde las autoridades federales están involucradas. De hecho, hasta la propia Fiscalía Electoral debería ya de estar o debe de estar interesada en toda esta investigación para llegar al fondo, porque yo no creo o no dudo que las 3 empresas que ya están identificadas como fachadas, que no reportan al SAT, que no tienen empleados que estén registrados en el IMSS, que son empresas fantasmas, son empresas fachada, que solamente eran intermediarios, tanto los apoderados legales como los dueños que aparecen de estas empresas, yo no creo que se traguen toda la bronca en la que que se han metido durante muchos años, y que con esta investigación, una vez que den con ellos, que los llamen a declarar, que tengan que dar la cara si ellos dicen que solo fueron ellos los que hicieron esto, porque esto se tuvo que hacer en complicidad con autoridades electorales, tanto federales como locales, como de los estados, de tal manera que es una investigación que debe de interesar y tenemos que difundir para que la sociedad se entere, y que esto permitió, por supuesto, posibles fraudes electorales en todo el país, porque eran las mismas empresas promovidas por consejeros, ex y actuales consejeros, para que les dieran los contratos. Es decir, aquí hay hechos de presunta corrupción en donde se veían beneficiados con dinero público que se pagaban por los materiales que se adquirían, que se compraban por parte del Instituto Nacional Electoral o antes IFE, y también por parte de los órganos locales electorales, en donde había muchas presiones para que fueran estas empresas las que fueran contratadas. Es decir, ya había arreglos tanto de los apoderados legales de todas estas compañías con funcionarios locales y federales electorales. Y entonces, pues, esto se entendería solamente porque se trata de actos de posible corrupción para alterar los procesos electorales. Es decir, pasamos de un asunto, digamos, de corrupción electoral en la contratación de bienes materiales a un asunto de violación a la seguridad nacional por violaciones a la democracia, Vicente, porque estamos hablando del voto de millones y millones de mexicanos que pudo haber sido alterado o simplemente agregar votos en las distintas contiendas electorales federales y locales. Entonces, es un asunto que va a llamar la atención, sobre todo porque estamos en la antesada, ya estamos en las campañas electorales hacia la presidencia y hacia 9 gubernaturas y congresos y alcaldías de todo el país, de tal manera que es un asunto muy delicado que las autoridades lo están llevando con pinzas. Como sabes, también Nancy tuvo el buen momento de entrevistar también a quien es la responsable de talleres gráficos de la Nación, que se encarga precisamente también de este tipo de trabajos y que había sido hecha a un lado por el Instituto Nacional Electoral que manejaba Lorenzo Córdoba. Es decir, no le otorgaban los contratos que, al ser un órgano de gobierno federal, pues era lo lógico que produjeran ellos las boletas electorales, las mamparas, los crayones y otros materiales que se necesitan. Pues no, lo hacían a un lado para contratar a estas empresas privadas. Es decir, hay muchos hechos irregulares que van a tener que explicar las autoridades electorales, y en esto involucra de manera directa a Lorenzo Córdoba, que en este momento, Vicente, como tú bien lo dices, pues ya debe de estar preocupado por esta investigación ordenada desde por la sucesora del propio Córdoba, que es la doctora Tadei, la nueva presidenta del INE, que es la que ordena estas investigaciones y está al tanto de los resultados. Y bueno, pues aquí ya entran otras instancias gubernamentales. Pues no, que al INE no se le toca, decían. Pues sí, habría que rascarle mucho a lo que dejaron, o lo que no hicieron, o lo que se llevaron los Lorenzo Córdoba, los Ciro Murayama, y para atrás los Luis Carlos Ugalde y los Woldenberg. ¿Por qué no? Porque esto viene ocurriendo desde hace 20 años, un par de décadas. Maestro, por lo menos, ¿no? Maestro, déjame preguntarte qué está pasando al interior de la 4T, o al menos allá en Tabasco, en la refinería Dos Bocas, porque estaba leyendo la tarjeta informativa que me comparte
la querida Ceci Vega, nuestra productora, que sin Rocío Nale en la Secretaría de Energía, Octavio Romero, director de Pemex, ha ordenado destituir al subdirector de producción de petrolíferos, José Manuel Rocha Vallejo, principal responsable de la planeación y construcción de la refinería Dos Bocas. Cuéntame, mi querido Miguel, porque esto es un escandalazo. Fíjate que él era hasta apenas este mes subdirector de producción de petrolíferos de Pemex. En este cargo, bueno, pues era uno de los responsables de todo el proceso de refinación también de petróleos mexicanos. Con Rocío Nale como secretaria de Energía, tú sabes que el presidente le encargó a Rocío que se hiciera cargo de toda el área de refinación, pero además, uno de los proyectos insignias de este gobierno, que es la refinería refinería Olmeca, Dos Bocas, lo que está sucediendo es de que al encargarle a Rocío Nale toda esta construcción, es una construcción de muchos millones, de muchos miles de millones, pues hubo un malestar del director general de Pemex, de que fuera la encargada Rocío Nale, no solamente de la construcción de la nueva refinería, sino también de dar mantenimiento y reactivar, modernizar las otras refinerías, las 6 refinerías más que hay. De tal manera que empezó a haber disgustos y enfrentamientos entre la secretaria de Energía, Rocío Nale, y el director general de Pemex. Esto llevó a diferencias en lo que se estaba haciendo en todo el proceso de refinación, y en el caso de subdirector de petrolíferos, Rocha Vallejo, pues empezó a tener presiones. Si tú recuerdas anteriormente, nosotros también lo dimos a conocer, cómo desde la dirección, desde el corporativo de Pemex, se ordenó abrir carpetas de investigación, presentar denuncias penales en la Fiscalía General de la República contra los gerentes de las 6 refinerías. Y esto le afectaba, por supuesto, a Rocha Vallejo también, porque los estaban acusando, había acusaciones de estar involucrados en huachicol. La Fiscalía abrió investigaciones y durante más de un año tuvieron que estar compareciendo en la Fiscalía General de la República. Y esto por estas diferencias que había entre la Secretaria de Energía y el Director General de Pemex. Finalmente, hoy te puedo decir, los expedientes, las carpetas de investigación han sido cerradas porque no encontraron elementos contra los 6 gerentes de las 6 refinerías que finalmente estaban bajo la supervisión y las órdenes de quien fuera la Secretaria de Energía. Una vez que Rocío Nale presenta su renuncia al presidente porque se va de candidata a Veracruz, candidata de la coalición Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, a la gubernatura de Veracruz, pues entonces el equipo que tenía o el cual se había apoyado Rocío Nale, pues para modernizar todas las refinerías y la construcción de la nueva refinería Olmeca de Dos Bocas, que está en Tabasco, pues lo que están haciendo desde la Dirección General de Pemex inmediatamente es empezar a mover personal, a remover al personal. En el caso de Rocha Vallejo, pues ha sido ya destituido y ya nombraron a una suplente en esta subdirección, y Rocha Vallejo se queda solamente para seguir los trabajos o concluir los trabajos en la refinería Olmeca de Dos Bocas. Es decir, que termine, porque pues como ya sabes, ya está construida. Lo que están haciendo en este momento es unir todas las 18 plantas que hay ahí para continuar con todo este proceso de refinación, que se habla de una cantidad de 350,000 barriles diarios, estaría refinando Dos Bocas, solo Dos Bocas. Entonces es un proyecto muy importante para el país porque se está buscando la autosuficiencia en combustibles, sobre todo en gasolinas, que se dejen de importar gasolinas para el abasto interno del país. Y esta refinería pues es la más moderna, pues esta es nueva, pero además va a entregarse a las otras 6 refinerías para ser autosuficientes en el consumo de combustibles. Entonces es algo muy importante, pero yo sé también que Rocha Vallejo ya está con mucha presión hacia el interior de la refinería, porque si ya lo quitaron de la subdirección, pues no tardan también en destituirlo, en removerlo de la refinería de Dos Bocas, Vicente. Entonces es un momento delicado
para Petróleos Mexicanos, y sobre todo porque hay un boicoteo entre funcionarios y servidores públicos de Pemex, en este caso la confrontación que había entre el director general de Pemex con Rocío Nale. Ahora sin Rocío Nale, pues ya no hay quien defienda a los trabajadores de las refinerías, porque hay una disposición desde la torre ejecutiva de Pemex de empezar a mover a los funcionarios que eran parte del equipo de Rocío Nale para cumplir con las metas marcadas y trazadas por el presidente de la República. Y además, en el caso de Rocha Vallejo, del ingeniero Rocha Vallejo, que es un ingeniero que tiene 50 años en Petróleos Mexicanos, fue el propio presidente quien le dijo a Rocha Vallejo que él no seguiría de Pemex porque él ya había pensado presentar su renuncia, jubilarse, y el presidente mismo le había dicho a Rocha Vallejo que no se mueve de Pemex, que él iba a salir de Pemex hasta que el presidente también dejara la presidencia de la República. Estamos hablando entonces hasta finales de 2024, pero pareciera que el director general de Pemex tiene otras ideas, tiene otra disposición, y por lo pronto ha retirado de la subdirección de Petrolíferos a Rocha Vallejo para poner a una incondicional, una ingeniera que no dudo también es petrolera, pero pues está ya haciendo movimientos al interior de Petróleos Mexicanos en materia de refinación, que estaba a cargo en ese momento de Rocío Nale, Vicente. Pues estaremos al pendiente de las reacciones ante estas diferencias, estas confrontaciones, incluso al interior de la 4T, en un proyecto tan importante como la refinería de Dos Bocas. Miguel, maestro, hay que también hablar, si te parece, de las encuestas con el arranque de las precampañas. Ahora en el frente, como le llaman Gerardo Fernández Noroña, el frente guango opositor, este frente de Claudio X González, parece que todos van contra Samuel García, y es que Samuel García, el precandidato de Movimiento Ciudadano al proceso electoral del 2024 por la presidencia de la República, de acuerdo a ciertas encuestas, ya aparece en segundo lugar, y siguen los resbalones, no sé, se van metiendo la zancadilla en este frente, cuando no es Marco Cortés hablando mal del PRI, cuando no es Xóchitl Gálvez. Bueno, hablando de Xóchitl Gálvez, hoy junto a Santiago Krill presenta a su jefa de oficina de campaña y designa a Kenia López Rabadán, la senadora con la que ha compartido espacio incluso en medios como el de Alarraqui, de Atypical TV, despotricando sin ton ni son, la designada como su jefa de oficina, y eso súmale a Max Cortázar, el calderonista Max Cortázar, como su vocero, y así están las cosas, con una Claudia Sheinbaum que luce inalcanzable por donde me pongan en las encuestas, cualquiera que me pongas, y una guerra de encuestas para ver quién está en segundo lugar y quién no queda en el último, Miguel. Sí, fíjate que es muy interesante lo que está sucediendo con la incorporación de Samuel García a la contienda por parte del Movimiento Ciudadano, y bueno, pues si alguien está preocupado o preocupada por la incorporación de Samuel como aspirante a la presidencia de la República por este partido que controla Dante Delgado, pues desde luego que es Xóchitl Gálvez, pero más que Xóchitl es el Partido Acción Nacional, Vicente. Realmente la competencia por el segundo lugar, como bien lo mencionas, la segunda posición en cuanto a grupos políticos, partidos políticos, pues es el PAN, porque Samuel García, que hay que decir también, estas encuestas que están poniendo a Samuel en este momento ya en segundo lugar, pues no son, no tienen rigor, pues, metodología clara que permita suponer esto. Todavía no, estamos en el arranque de las campañas. Hay que decir que la campaña que lleva a cabo Samuel tiene más efectividad que inclusive la propia campaña de Claudia Sheinbaum. Ahí toda la mercadotecnia utilizada por este joven aspirante a la presidencia, regiomontano, es buena. Sus campañas están siendo bien manejadas, toda esta propuesta que están haciendo a la población de un candidato joven, un candidato moderno, que le está hablando precisamente a los jóvenes de este país, que es un sector importante que va a votar por primera vez, y otro que, bueno, pues ya sería su segunda, tercera participación electoral,
pero que también en este rango promedio de clase media joven. Entonces, es al que le está hablando Samuel García y está teniendo un buen efecto. Sin embargo, Samuel arranca con un 7 puntos porcentuales, Vicente, y aquí tenemos que la coalición también opositora de PAN, PRI, PRD, pues trae un 14%, se calcula, ¿no? Contra un 50%, como bien dices, inalcanzable, de Claudia Sheinbaum junto con su coalición, que es Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo. Entonces, digo, por supuesto que no pueden bajar la guardia los de Morena, porque el fenómeno Samuel García podría crecer ¿hasta dónde, Vicente? Pues realmente yo no veo la posibilidad de que Samuel pueda crecer más allá de un 15%, es decir, que en 5 meses doble estos puntos porcentuales que tiene actualmente. Tiene 7, pensemos que se va a 14, 15 puntos, que es lo que podría alcanzar. Mientras que la coalición del PAN, el PRI y el PRD, pues podrían llegar hasta un 20%, un 22%, ¿no? Yo no les veo más, es decir, yo sí creo que Xóchitl Gálvez va a quedar en segunda posición, porque hay que considerar el voto duro del Partido Acción Nacional, sobre todo. Ese es un voto de derecha y ultraderecha que está firme, que odia al partido en el poder, que odia al gobierno de López Obrador, al propio presidente lo odian, que es un voto que no piensa regalar nada, que ya es fijo, y bueno, pues estaríamos considerando que el PAN se mantendría como segunda fuerza. Esto siempre y cuando que este fenómeno de Samuel no estalle y explote, como ha sucedido en otros lugares, como sucedió con Milei en Argentina, ¿no? Candidato locuaz de ultraderecha, con declaraciones escandalosas, que finalmente Samuel no las tiene, tampoco hay que decirlo. Sí es un candidato de derecha, pero que no tiene esa locuacidad que tuvo Milei, pero que sí va a crecer porque me parece que está con toda una mercadotecnia atrás bien dirigido, y él es un sujeto fresco, joven, con una esposa, con muchos seguidores, con un impacto muy interesante en redes sociales, que por supuesto también le está ayudando a crecer en las encuestas. Pero sí creo que no les va a alcanzar a Movimiento Ciudadano para convertirse en la segunda fuerza política del país, y entonces se quedará en un tercer nivel, pero sí creo que por arriba del PRI, y bueno, pues el PRD está a punto de extinción. Entonces será un buen avance el que tenga Movimiento Ciudadano para el presupuesto público destinado a los partidos políticos. En el caso de Claudia Sheinbaum, pues como tú bien dices, yo también la veo prácticamente segura en su camino hacia la presidencia de la República, pero aquí ya estamos discutiendo en los puntos porcentuales que alcanzarán en el proceso electoral, porque Claudia, con el apoyo y el arraigo que tiene López Obrador en la población en general, tiene ya arriba de un 70% de aceptación del presidente de la República, y de eso va a heredar un considerable 60% a Claudia Sheinbaum. Entonces, vemos que Claudia empezará o está con una fuerza inmensa que la lleva a tener en este momento ya 50 puntos en las encuestas con miras a la presidencia de la República. Es decir, es muy alto lo que tiene. Sí, ¿de quién es esa encuesta? Estaba viendo que presentamos. Territorial, dice. Bueno, hemos visto otras empresas que están dándole, sí, en esta ya están posicionando y están diciendo que la competencia será entre Samuel y Claudia Sheinbaum. Yo no lo veo así todavía. Me parece que la competencia real es entre Xóchitl Gálvez y Samuel por el segundo lugar en este proceso electoral hacia la presidencia. Claudia tiene asegurado el primer lugar, será inalcanzable, yo coincido totalmente contigo, pero el fenómeno Samuel, vamos a ver cómo crece
y cómo se desarrolla, Vicente, que creo que va a ser muy interesante, sobre todo por esto que estoy comentando, que tiene una buena campaña. Pero 5 meses, Vicente, no es suficiente para crecer, desde mi punto de vista, más de lo que está presentando en el principio, que son 7 puntos porcentuales reales, Vicente. Entonces consideremos que podrá crecer hasta un 14, hasta un 15%, nada más, no más, Vicente. Me parece, esa es mi opinión, pues, viendo las distintas encuestas. Hay encuestas disparadas como esta, hay otras encuestas que están poniendo a Xóchitl Gálvez también muy arriba, tampoco son ciertas, con una metodología dudosa, pero bueno, pues todo hay que estar observando lo que sucede, porque vienen también los debates, Vicente, que ese es otro factor muy interesante, en donde ahora hemos visto una Xóchitl Gálvez con muy poco, con un discurso nulo, cero, que no sabe qué contestar, que cree que con groserías la población va a estar muy contenta con ella. Una campaña muy desangelada, una campaña donde trata de hablar de su vida como si fuera una telenovela, y eso a la población, una población ya politizada, no la convence, Vicente. Me parece que no hay más, Xóchitl Gálvez no tiene más que dar. Ella ya está en su tope, y más bien lo que se deben de preocupar, porque va a ir descendiendo aún más en estos meses que faltan o que están en el arranque precisamente de las campañas electorales. Antes de que cerremos esta oportunidad de conversar, de dialogar, Miguel, te tengo que preguntar, pero ¿cómo viste pues no sé, la ausencia, vamos a dejarlo en ausencia, de Marcelo Ebrard en el anuncio del equipo de precampaña de Claudia Sheinbaum? Ahí estuvo Adán Augusto, ahí estuvo Ricardo Monreal, ahí estuvo Noroña, ahí estuvo Mario Delgado como coordinador, ahí estuvo Citlali Hernández, estuvo un personaje que es cercano a Marcelo. De hecho, yo creo que se enteró que en Sin Censura lo habíamos balconeado, porque en su cuenta de Twitter todavía decía Marcelísimo. Cuando se estaba dando el anuncio, ya con el anuncio decía Marcelísimo en su cuenta de Twitter, ya lo cambió y puso UNAM, pero bueno, no apareció Marcelo Ebrard. Ricardo Monreal se ha dado la tarea de, entre comillas, defender a Marcelo Ebrard, asegura que sí aparecerá en algún momento en la campaña con Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinas del equipo y qué opinas de esta ausencia? Vemos no solamente ausencia en este momento, Vicente. Recuerda que el arranque de la campaña tampoco estuvo Marcelo, y sí fue invitado. Este arranque de campaña que fue en Veracruz, tampoco asistió Marcelo. Es decir, Marcelo no quiere a Claudia Sheinbaum, no está contento con que ella sea la candidata a la presidencia por Morena, y en este caso por la coalición, y pues lo que está haciendo pues es un sabotaje a la campaña presidencial. Yo te comentaba la vez pasada que en el partido Morena, que en el equipo de campaña de Claudia tampoco preocupa mucho Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard se ha quedado sin fuerza política, sin seguidores prácticamente, más que su equipo cercano, que son los que quieren senadurías, diputaciones, posiciones en el partido en Morena, quieren posiciones en la campaña. Por eso aparece este personaje, que es parte de las exigencias de Marcelo Ebrard. Pero Marcelo no va a hacer campaña por Claudia Sheinbaum, o sea, ellos lo saben. Marcelo es una especie de saboteador de la campaña de la propia Claudia Sheinbaum, y se ha tomado la decisión al interior del equipo, desde mi punto de vista, de no incorporar a Marcelo porque no le sirve de gran cosa. Marcelo ha sido despreciado por el voto duro de Morena, por todo lo que estuvo haciendo para bloquear la llegada de Claudia Sheinbaum, y también afectando al propio presidente de la República en la imagen, cuando mencionaba Marcelo Ebrard qué dinero público de la Secretaría del Bienestar se estaba utilizando para la campaña de Claudia Sheinbaum. Era un ataque directo al presidente. Es decir, el voto duro, la base dura de Morena desprecia a Marcelo Ebrard por su pasado priista, pero además por la posición contraria, y también de cómo el grupo marcelista en el Congreso empezó a votar en contra de los proyectos y propuestas que se hacían desde Palacio Nacional. Por supuesto, yo creo que Marcelo Ebrard ha tomado una decisión, quiere posiciones, lograr para sí mismo y para todo su grupo político, lograr espacios de poder.
que le permitan seguir controlando y manejando y negociando, porque él aspira en 6 años más volver a intentar ser el candidato a la presidencia por Morena. Yo creo pues ya está muy alejado de la realidad y Marcelo pues me parece que estaría ya presentando sus últimas posibilidades como político, sobre todo en un ala de izquierda como es Morena. Ya no le veo posibilidades de mayor competencia a Marcelo Ebrard, aún con posiciones que puedan otorgarle a su grupo político, que no es muy numeroso, pero que sí están peleando posiciones en el Congreso, Vicente. Pero obviamente sólido el equipo en comparación a lo que está haciendo el Frente Amplio opositor con Xóchitl Gálvez a la cabeza, ¿no? O sea, ni comparación. No. Claudia Sheinbaum jala a sus, en algún momento, contrincantes o rivales en el proceso interno o competidores en el proceso interno de Morena, y pues Xóchitl Gálvez ahí a tropezones entre amigas, entre colegas y entre personajes reciclados, ¿no? Así que tampoco sorprende, lo mencionaba en la mesa anterior, la reaparición, no sé si para bien o para mal, de hasta Manlio Fabio Beltrones, imagínate tú, en el PRI. Pero bueno, sí lo ves más sólido el equipo, ¿no? Del lado de PT Verde Morena. No hay punto de comparación, Vicente. Realmente el equipo está acompañando estos que fueron también aspirantes, o son ex aspirantes ahora, que fueron aspirantes a la presidencia y que ahora están con Claudia. Porque además, digo, todos sabemos ya que Claudia será la próxima presidenta de este país. Entonces, a estos que están en el equipo, y dígase Ricardo Monreal, Adán Augusto, Gerardo Fernández Noroña, no aparece Manuel Velasco porque él le dijo a Claudia que él estaba con ella, la apoyaba en todo, pero que él ya no participaría. Él ya no aspiraba a una senaduría o a una diputación, él ya no quería cargos en el Congreso, ni tampoco en el futuro gabinete que integre Claudia Sheinbaum. Entonces, él, aunque no esté presente físicamente, acompaña a Claudia en su proceso electoral para ganar las elecciones presidenciales. Y Marcelo, bueno, pues ya vimos lo que está pasando. Es un grupo sólido, por supuesto, porque Claudia tiene un equipo duro que está acompañándola en el Congreso, y además, pues por supuesto que tiene el apoyo del presidente de la República, Vicente, pues eso es su partido, del cual él es fundador, y es su candidata, Claudia Sheinbaum. Entonces, vemos este grupo político sólido, con un equipo fuerte en la campaña, comparado con lo que tiene Xóchitl Gálvez, que se está allegando precisamente de un grupo duro del Congreso, con Kenia ahí incorporada. López Rabadán, con un jefe de prensa que fue calderonista, y que, por cierto, Vicente, tú te has de acordar que en todo el proceso penal que se llevó a cabo por la entrega de publicidad en la Secretaría de Salud en el gobierno de Felipe Calderón, hubo o hay denuncias penales que llevaron al entonces jefe de prensa de la Secretaría de Salud, Carlos Olmos, a prisión. Hoy me parece que está en libertad, pero está llevando el proceso penal afuera. Pero hubo, si no mal recuerdo, entrega de publicidad a medios de comunicación, algo así por 350 millones de pesos, que se dieron sin tener el presupuesto para ello, que no se pagaron a los medios, y que llevó precisamente unas acusaciones penales. Entonces, en el gobierno de Peña Nieto no se salvó a Carlos Olmos, y por el contrario, en este gobierno, pues de López Obrador, pues se fue a prisión publirelacionista. Pero además, en una entrevista que le hizo Contralínea, precisamente lo hizo Nancy Flores a Carlos Olmos, antes de que fuera detenido, él acusó precisamente al actual vocero de Xóchitl Gálvez de ser él quien le había dado la orden de entregar publicidad. Nada más que la orden, decía Carlos Olmos, había sido verbal, no fue en documentos, y no pudo probarlo documentalmente. Entonces, pues el responsable de haber otorgado la publicidad, porque firmó, pues fue Carlos Olmos, y ahora enfrenta las consecuencias de esa situación. Estos son los personajes que están ahora cercanos a Xóchitl Gálvez, Vicente. Así es, pues mi querido Miguel, vamos a dejar aquí la mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV en este martes, si te parece,
cerremos invitando a la audiencia a las trincheras de Contralínea. Miguel, que amor con amor se pague, dice el presidente. Nosotros creemos en eso, la generosidad de ustedes con la generosidad de la audiencia de Sin Censura. Sí, Vicente, muchas gracias por este espacio. Por supuesto, nos encuentran en www.contralinea.com.mx. Estamos en todas las redes sociales y tenemos nuestros espacios informativos y de opinión de todos los días de 10 a 12 del día, de lunes a viernes. Tenemos también un espacio de opinión y de análisis lunes, miércoles y viernes de 1 a 2 de la tarde que conducen Nancy Flores y Sósimo Camacho, y tenemos por supuesto este espacio informativo contigo, Sin Censura, Contralínea, que amablemente nos brindas, Vicente, y que pues presentamos nuestros temas todos los días de 2:30 a 3:30 de la tarde, Vicente. Te agradezco mucho, maestro, estamos al pendiente y quedamos para mañana en otra mesa Contralínea Sin Censura TV. Que pases excelente tarde, Miguel. Igualmente, Vicente, para ti y para toda tu audiencia. Gracias. Buenas tardes. Gracias, el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, hablando con nosotros Sin Censura. Aquí vamos a cerrar invitándolo para que nos siga apoyando, si usted cree que nos merecemos el respaldo económico, con los superchats, con las superetiquetas, y es muy fácil. Si usted quiere invertir $1, $1, €1 en este espacio libre como el viento, busque ese signo de pesos o de dólares que nos señala el equipo de producción con la flechita en su transmisión en vivo y en directo en nuestros canales de YouTube. Ahí le da clic, con su tarjeta de crédito, de débito, nos manda su aportación y mándanos un mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Gracias a todos quienes aportan también sus opiniones, sus comentarios. Gracias a quienes hasta el momento siguen con nosotros al pendiente de más información en nuestros canales de YouTube, ya sea en los cortos, en los shorts o en los videos que usted puede ayudarnos a compartir con familiares, amigos, contactos. Por lo pronto, provechito y nos vemos aquí. Estamos al pendiente de la información.